Bienvenidos a Mesa de Periodistas. A 2 semanas del gobierno de la administración de Donald Trump, estamos en la antesala de la guerra de aranceles, del fin del TEMEC. ¿Cuál es la expectativa particularmente desde México? Le damos la bienvenida a Luis Miguel González, director editorial del Economista. Gracias por estar con nosotros. Soledad Durazo, periodista, también te apreciamos enormemente que nos acompañes. Gracias. Ulises Castellanos, director de Zona Cero. Gracias a los tres y bienvenidos como siempre. Luis Miguel, ¿qué efectos económicos puede tener la guerra de aranceles? Hay un efecto directo que de alguna manera deshace la forma de que trabaja la región América del Norte. Un acuerdo comercial, un acuerdo de libre comercio, ¿Así? implica que los socios no se ponen aranceles, se facilitan la vida. Entonces yo diría algo que es simbólico, pero también práctico, es que coloca en una especie de crisis existencial el TEMEC, que es el mayor activo de la economía mexicana. En el corto plazo, la primerísima variable que se mueve es el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque en buena medida el tipo de cambio contiene la especulación sobre la actividad económica del corto y mediano plazo. En el mediano plazo yo diría afectaría a las industrias, a las regiones que más dependen de las exportaciones, los afectaría principalmente en la capacidad de generar empleos. Hablamos ahorita o toda esta semana de la posibilidad de incorporar a algunos de los expulsados o deportados, pues diríamos que la capacidad de la economía mexicana de absorber esta población que va a venir a Estados Unidos disminuye. No es, hay que ver cuánto tiempo duran, cómo se aplican, pero en cualquier caso no hay manera de minimizar lo delicado que es esto. De aliados pasamos a ser enemigos en un contexto en donde está revolviendo lo económico con la seguridad y con asuntos migratorios. Quiero retomar varias ideas, pero primero me gustaría conocer la opinión, grosso modo, de esta potencial guerra de aranceles y qué efectos puede tener. ¿Se lee diferente la agenda desde México, desde Ciudad de México o desde la zona fronteriza? Y por eso, Soledad, te apreciamos esta visión que nos puedes dar de precisamente la guerra de aranceles. ¿Qué efectos tiene o puede tener en consecuencia si van incrementando como bien se plantea? Gracias, buenas noches para todos. La verdad de las cosas es que particularmente en la zona fronteriza, en un estado fronterizo como Sonora, con alto intercambio comercial con los Estados Unidos en la cuestión manufacturera, sí provoca por lo menos ver el tema con cierta reserva y deseando que no ocurra esta guerra de aranceles. Evidentemente no es recomendable para ninguna región o país. Las empresas cuando reciben un incremento en los aranceles, pues no van a perder. Finalmente el consumidor final es el que termina pagando también esa parte. Habría que ver también esta posibilidad a la luz de las expectativas que plantea el Plan México y de manera particular el Plan México ligado con la zona fronteriza, pensaríamos en el nearshoring y cómo un incremento arancelario podría hasta cierto punto disminuir la posibilidad de atraer nuevas empresas hacia esta zona. Además, pues otro de los aspectos de el Plan México es fortalecer la cadena de suministros y para algunos suministros todavía dependemos mucho de lo que se produce en los Estados Unidos y algunas cosas que tenemos que traer de allá para acá. Y especialmente, insisto, en la zona fronteriza, pues el intercambio comercial es alto. Tenemos, por ejemplo, aquí en Hermosillo una planta de ensamblado de Ford que en determinado momento pues estaría quizá como
lo consideró en su momento hace unos días General Motors, estaría considerando probablemente salirse, no lo sé, pero aunque el secretario de Economía salió de inmediato, horas después, a parar de alguna manera el temor ante eso, pues ahí está latente, creo yo, la amenaza. Y efectivamente, muchas familias de aquí, de la zona fronteriza, dependen del comercio con los Estados Unidos. Y en lugares como Nogales, San Luis Río Colorado, el cruce diario para trabajar allá o para pasar o traer producción es muy alto. Entonces, evidentemente, estamos viéndolo con algunas reservas, deseando que no se apliquen, pero habría que ver el punto medio entre el deseo que existe y la posibilidad de que se aplique. Ahora, se habla de un 25% o un incremento paulatino. Sin embargo, también se habla de que el gobierno de México está preparado y tal vez no necesariamente caer en una guerra de aranceles, pero existe ese nerviosismo. ¿Hasta dónde puede escalar esta tensión, Ulises? Mira, pues lo vamos a ver, ¿no? O sea, lo que conocemos al momento todavía sigue siendo muy impreciso. En estas horas seguramente tendremos más información. En términos generales, me parece que hay dos temas a destacar. Lo que va a pasar de aquel lado de la frontera y de este lado de la frontera. Del lado de Estados Unidos, sin duda, va a haber una escalada inflacionaria. Para quienes nos escuchan en los Estados Unidos, váyanse preparando porque sin duda los aranceles elevarán los precios de los productos que importan los Estados Unidos. Y esto va a impactar en el costo de vida y en el poder adquisitivo de los consumidores, en los productos que obviamente queden tasados por los aranceles. En este caso se habla de un 25%. De este lado de la frontera y con nuestros amigos canadienses, el resultado va a ser una desaceleración económica. ¿Sabes? Va a bajar la actividad económica en esos mismos rubros que sean afectados por los aranceles y según expertos en economía hablan de un impacto del 4% en el Producto Interno Bruto para ambos países, por lo menos en los primeros meses de la aplicación de estos posibles aranceles. Esto solo por hablar de aspectos generales, tanto del lado de Estados Unidos como de lo que pasaría en nuestros países, Canadá y México. Respecto a los sectores específicos afectados, sin duda va a estar la industria automotriz, con el fantasma de que China está aquí y que hacen los coches aquí y ellos sufren pérdidas. No sé qué tan rápido se puedan mover plantas armadoras de vehículos, pero bueno, esa es una industria a la que le va a pegar el puro anuncio. No importa que no se mueva todavía ningún coche en ese momento. El sector energético va a estar también golpeado en ambos casos, porque obviamente dependemos de la gasolina que se refina en Estados Unidos y que nos la pasan para acá, más lo que nosotros seguramente le vamos a tener que poner de compensación de las cosas que mandamos hacia allá, que tiene que ver con fertilizantes y otras cosas, no necesariamente petróleo o gasolina. Ahora, ¿qué respuesta tiene el gobierno de México? Bueno, lo que sabemos es que se están preparando para todos los escenarios. Y dada la situación geopolítica de nuestro país, sin duda la respuesta tendrá que ser como lo ha venido haciendo la presidenta, con cabeza fría, mesurada, sin hacerle al estilo colombiano. No nos vamos a ir por esa vía, sino que tenemos que hacerlo de una manera inteligente, asertiva y pues jugando con las mismas herramientas e instrumentos económicos que tiene México y que sin duda va a utilizar. Efectivamente, Ulises, el fin de semana pasado el escándalo era esa guerra, por lo menos en el discurso entre Colombia y Estados Unidos. Y efectivamente México ha sabido responder, se ha mantenido sobre hechos más que sobre dichos, con cabeza fría. Soledad, yo te planteo un poco lo que dice Luis Miguel desde el principio. ¿Podemos dejar de ser socios comerciales antes de avanzar a otro escenario? ¿O por lo menos podemos prever el fin del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá a partir de lo que suceda este fin de semana? Yo no lo imagino, aunque sí hay que considerarlo, pero ¿por qué? Porque
nos convenimos geográficamente y en determinado momento esa posición geográfica pues es conveniente y baja o facilita el intercambio comercial o por lo menos no encarece tanto el intercambio comercial. Sin embargo, pues habrá que ver en qué desemboca todo esto. A mí me parece, como dice Ulises, que la actitud que ha mostrado la presidencia de la República, la presidenta concretamente, es la adecuada en estos momentos. También debe darnos certeza, creer en el gobierno, creer en que el gobierno está considerando, como lo ha dicho la presidenta y Marcelo Ebrard, que están considerando todos los escenarios y están preparados. Evidentemente no nos han detallado en qué consiste esa preparación, es parte de la estrategia, probablemente sea hasta cierto punto lógico, pero de entrada me parece que si llegara a desaparecer un tratado como tal, nuestra posición geográfica por naturaleza tiene un intercambio comercial inevitable. Ulises, ¿coincides? ¿Puede ser el principio del fin? ¿O no vamos a llegar a estos escenarios como dice? Mira, normalmente yo soy el dramático de esta mesa, pero no lo voy a poner en esos terrenos. México ya era México antes del Tratado de Libre Comercio y lo seguirá siendo después. Obviamente tenemos que aprender a depender de nosotros y a aprender a depender de nuestras capacidades y dejar de estar obsesionados con lo que pase solo en Estados Unidos. Los empresarios mexicanos y los que tienen intereses en México desde el punto de vista de inversiones están ahorita nerviosos, pero no han movido nada, ¿eh? O sea, están esperando que se concreten y en qué sectores se va a concretar. Es decir, no creo que sea un tema de aranceles generales. Me imagino que va para cumplir un poco con el público interno norteamericano, en especial MAGA. Yo creo que lo pondrá en algunas cosas. No creo que se lo pongan, por ejemplo, al aguacate de cara al Super Bowl. Ok. Entonces, yo pienso que va a ser en algunos rubros que no tengan demasiado impacto y que cumpla de alguna manera políticamente con decir, ya Bien. les puse los aranceles a estos impresentables. Pero México, la verdad, como dice también aquí nuestra colega, tenemos una posición geográfica que más allá de eso, sí, lo que nadie recomienda es bien. nunca pelearse con un vecino. Tenemos que hacer una pausa aquí en Mesa de Periodistas, ya volvemos. De pelear con los socios a pasar a ser enemigos, una amenaza potencial desde la narrativa del gobierno de Donald Trump, hablando y refiriéndose a México. Creo que probablemente es importante de mi parte hacer matices. El fin del acuerdo de libre comercio no quiere decir el fin del comercio en Estados Unidos. Lo que nos da un acuerdo de libre comercio son reglas. Si uno de los socios, en este caso Estados Unidos, no quiere cumplir con las reglas del acuerdo, pues no tienes un acuerdo. ¿Para qué te sirve un tratado de libre comercio? Para hacer predecible el intercambio comercial. Evidentemente, la gente que vive en la frontera, pues seguirá yendo de Tijuana a San Diego, de San Diego a Tijuana. Digamos, no está en juego la relación comercial en absolutos, pero lo que te da el libre comercio son ventajas respecto a países que no lo tienen. Una de las ventajas es que no te cobren aranceles. Por eso digo que me parece importante, coincido con Ulises, con Soledad, me parece importante decir, no hay otra más que ser muy fríos y jugar esto como si fuera ajedrez. Del otro lado, tampoco tiene ningún caso minimizar la gravedad del hecho. O sea, que tu socio comercial te diga, a partir de ahora te cambio las reglas y donde no pagabas, ahora me pagas 25%, donde era una relación con parámetros económico-comerciales. Voy a meter indicadores
de migración o de seguridad, pues claramente te están cambiando las reglas del juego. A eso me refiero con el final del acuerdo de libre comercio. No es el final del comercio. Habrá sectores que aún con aranceles son tremendamente competitivos hasta por cuestiones de sabores. O sea, el aguacate, el tomate de Sinaloa, pues los van a pagar al precio que sea. Me gusta una cosa que decía Ulises, por un momento hablemos de estos escenarios que vienen y de efectos diferenciados entre Estados Unidos y México, pero también entre diferentes regiones de México. A ver. Las regiones de México que más ganaron con el libre comercio es la frontera norte y después el Bajío y el occidente. Sí. Evidentemente, los que más tienen en juego con un cambio desordenado de las reglas son estas regiones. No quiere decir que van a desaparecer, han avanzado muchísimo, son regiones muy desarrolladas industrialmente. El grado de desarrollo de la frontera norte de México, para ponerlo en perspectiva, se parece al de los países del centro de Europa. Más o menos ese es su nivel. Claramente tendríamos que ver cómo se le hace el plan de México. Quien espere que pasado mañana o en cualquier momento salgan una especie de documento en tabla como si fueran las tablas de Moisés, pues se quedará esperando. Vamos a requerir mucho tiempo para adaptarnos en caso de que la amenaza se cumpla en los términos más severos. Lo que cabe esperar es que de lo verbal a la aplicación empiecen a operar los amortiguadores y el sentido común. Hablabas ahorita, por ejemplo, de ciertos productos, ¿no? Para empezar, el aguacate, pero también Ulises ponía sobre la mesa la industria automotriz, Luis Miguel, incluso el petróleo. ¿Qué escenarios ves ahí? A ver, el petróleo, yo tengo la impresión que es una causa perdida para México. México ya no es un país relevante en petróleo. Por poner un caso, Trump está hablando de pasar a producir de 13 a 16 millones de barriles. México está tratando de no bajar de 1,5 millones. O sea, México produce la 10ª parte de petróleo que Estados Unidos. O sea, ya no somos relevantes. No quiere decir que nuestra narrativa nacional no cuente el petróleo, pero para el acuerdo comercial, el petróleo cuenta menos que la agricultura, cuenta menos que los autos, cuenta menos que las exportaciones de productos electrónicos o médicos. Esos son los sectores que ahorita nos duelen y Sí. hay que ver qué tanto de lo que se está diciendo sostenible. Y ahí vamos a lo que dice Ulises. En el mediano plazo es muy complicado para Estados Unidos cerrar la llave simplemente porque México le permite competir con países que tienen ventajas parecidas a la de México, por ejemplo, mano de obra más barata que la de Estados Unidos o la de Canadá. Sí. Soledad, Luis Miguel pone y trata de mapearlo por regiones y por productos. Abundemos en eso. Sí, por ejemplo, lo que podríamos pensar es en las energías limpias. En el caso de Sonora, en Puerto Peñasco, tenemos un campo que se está desarrollando de energía solar muy importante, que ya pasa parte de la producción hacia los Estados Unidos. Pero hay otro punto que me parece importante y que vuelvo al tema de la ventaja regional que puede representar el turismo. Sí. El turismo para poblaciones como Puerto Peñasco, por ejemplo, cercano de los Estados Unidos, aquí en Sonora, el turismo estadounidense es la principal fuente de ingresos. Y así pudiésemos considerar otros puntos, no necesariamente en la frontera. De hecho, simplemente la posibilidad de estar cercanos México y Estados Unidos abarata algunos costos en materia turística.
Yo creo que también habría que pensar, insisto, en la generación de energías limpias, fortalecer el intercambio o que se puede fortalecer el intercambio de gas natural o el pase de gas natural de los Estados Unidos hacia México, que se requiere muchísimo y que la frontera en gran parte se ve, pues, hasta cierto punto beneficiada con ello. Yo quiero pensar que de esta situación el gobierno mexicano tendrá la oportunidad de ver otros escenarios y esta amenaza está demostrando esa necesidad de que el gobierno mexicano debe pensar con mucha seriedad cómo no depender tanto de los Estados Unidos y que efectivamente hay otros mercados, hay otras regiones a las que se puede voltear y también que se tiene que fortalecer el mercado interno para, insisto, que no haya tanta dependencia de lo que traemos de Estados Unidos. Sí. Además, como se ha dicho en la mesa, esto no va a ser de un día para otro, tiene que ser paulatino. Y como comentaba al principio de mi intervención, las empresas en determinado momento que reciban el incremento arancelario no van a asumir el costo. El costo final lo va a tener el consumidor final. ¿Sí? Y en consecuencia esto provocaría inflación hasta cierto punto en los Estados Unidos, lo cual evidentemente no conviene al gobierno de Donald Trump. Ulises, vamos contigo para abundar en este tema. Sí, mira, Yoli, hay un aspecto que está haciendo Trump. Trump está mezclando la parte económica con la parte política. Se ha dicho mucho que esta intención de poner aranceles no tiene que ver con razones económicas, sino más bien políticas, el tema de seguridad y el tema de migración. México ya está respondiendo en ambos sectores, está de alguna manera apoyando a los migrantes en el sur, está disolviendo caravanas, está colocando más atención en la frontera y ha disminuido ya de tajo. El propio Trump presentó ayer o antier una encuesta donde en la primera semana de Trump los encuentros entre Border Patrol y migrantes en la frontera de México casi bajaron a 0. Entonces, el problema migratorio no lo va a detener ni Trump ni nadie, pero se está ordenando a golpe de aranceles. El tema de seguridad es también un tema que está atendiendo la presidenta y en particular García Harfuch. Y si revisamos las noticias, todos los días hay detenciones, todos, en todo el país. Entonces, esos dos aspectos los está atendiendo México. Ahora, hay otro pequeño costo colateral que no está calculando Trump y que hoy salió una encuesta de Reuters en Estados Unidos, donde ya a 10 días de haber tomado posesión ha bajado en su aprobación, ya ronda el 46%, recordemos que ganó con el 52%. Está bajando y hay uno de los rubros que presenta Reuters sobre las preocupaciones de los norteamericanos, en donde si bien lo apoyan en el tema de detener la migración, en eso tiene más de un 50%, en donde se dispara la desaprobación y preocupación, es justamente en el tema de aranceles, porque los norteamericanos no quieren que suba su gasto de nivel de vida y ronda el 70% de desaprobación a una guerra comercial con México y Canadá. Entonces, si Trump revisa las encuestas hoy en la noche o mañana y alguien sensato, si es que hay alguien sensato alrededor de la Casa Blanca, le informa y le dice que no tiene sentido, suponiendo que él tuviera aparte un espacio de sensatez, probablemente encuentre la manera de disolver este impacto. Si no, como ya hemos visto, se impondrá la insensatez y entonces ya veremos qué sucede. Soledad, para concluir, porque se nos está acabando el tiempo, ¿ves el escenario de dejar de ser buenos vecinos a endurecer la política y la narrativa de Trump contra México y considerarle una amenaza, un tema de seguridad nacional y actuar en consecuencia, evidentemente? Yo creo que Donald Trump no va a dejar su personalidad, no es tan fácil y que seguirá amenazando, sí. Yo creo que esta situación debe poner en práctica mucha de la labor diplomática. Creo que la política
en esos niveles debe ser a través de la diplomacia y no en las redes sociales ni en conferencias mañaneras. Se nos acabó el tiempo. Te agradezco, Soledad Durazo, periodista. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Luis Miguel González, director editorial del Economista, también te apreciamos estos minutos. Ulises Castellanos, director de Zona Cero, gracias a los tres por acompañarnos en Mesa de Periodistas. Pásenla muy bien. Gracias.